Muy buenas noches. Como cada miércoles le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa En un mismo foro, en la señal de 7.2, Amas lo que ves. Esta noche es para mí un honor contar con la visita en nuestro foro de dos talentos locales en cuanto a la formación de nuestros jóvenes en la universidad, pero también conocedores del tema que vamos a abordar. En este caso, usted tuvo noticia de que el domingo pasado se celebró en nuestro país elecciones locales en diversos estados de la República, y esta noche vamos a analizar cómo se dieron las jornadas electorales, cómo se han manejado los resultados preliminares y desde luego percepciones y proyecciones de estos resultados con respecto a la elección presidencial de 2008. Es para mí un honor dar la más cordial de la bienvenida a nuestros invitados. Por este lado tenemos a la maestra Claudia Méndez Vargas, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien también fue secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en nuestra entidad. Gracias, Claudia, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. También para mí un honor tener en nuestro foro al maestro José Antonio Beltrán Morales, politólogo de profesión y maestro en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenido, Toño. Gracias, maestra, un honor. Buenas noches. Muy bien, pues para iniciar a abordar el análisis del tema de esta noche, le decía a usted que el domingo se celebraron comicios en algunos estados de la República, el Estado de México, Veracruz, Nayarit y desde luego Coahuila, con dos elecciones extraordinarias en el estado de Tlaxcala, que no por ser extraordinarias son menos importantes, y donde los resultados han estado generándose a través de los programas de resultados electorales preliminares, que si bien no son resultados oficiales, van marcando una tendencia para que los ciudadanos conozcamos cuál es el comportamiento del voto, cómo se da la participación ciudadana y desde luego cómo se organizan y se llevan a cabo los comicios, y ellos generan la integración de la representación política una vez que son calificados debidamente. En este escenario hemos visto cómo esta elección ha arrojado muchas lecturas importantes, maestro. Hablábamos, por un lado, de los resultados que esta noche se están generando en los conteos municipales y distritales en cada uno de los estados, y que la gente en Baja California Sur podría decir, es un tema importante, pero localmente no tiene finalmente un efecto. Consideramos que no es así, que finalmente la vertiente de la votación en estos estados está orientando ya a la opinión y desde luego al elector con miras a la elección constitucional de 2008, donde habremos de renovar en México el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la visión desde el punto de vista de un politólogo moderno que pues ha venido revisando el fenómeno electoral y que se ubica en un contexto actualizado donde, insisto, las elecciones se dan en un marco totalmente distinto a cómo se han venido dando? Gracias por la invitación, maestra, un placer. Desde luego, en efecto, que la elección que más captó la atención, desde luego, de pues prácticamente todo el país fue la elección del Estado de México, en efecto, ¿no? ¿Qué significa Estado de México? Significa que es la entidad más grande del país en términos de habitantes, es el listado nominal más grande del país y desde luego tiene una contribución al PIB el segundo más importante del país, y eso le da otra dimensión. Y desde luego la cercanía con el centro político de la nación, la Ciudad de México, articula un interés sobredimensionado sobre el desarrollo de su elección. Y como usted comentaba, en efecto hubo elecciones en otras entidades donde se renovaron gubernatura en Nayarit y gubernatura en Coahuila, y en efecto también para renovar alcaldías en Veracruz. Es decir, estuvieron en disputa más de un solo cargo. Parecería que fue solamente el cargo del gobernador del Estado de México, sin embargo, alrededor de esa entidad, pues, desde luego eclipsó el resto de las elecciones. Y no es cosa menor, ese día, el domingo pasado, estuvieron en juego, digamos, la posibilidad de votar de casi un cuarto del listado nominal del país. Es decir, tuvieron posibilidad de votar poco más de 23 millones de electores, y eso no es cosa menor. Se movilizó, usted lo sabe muy bien, a un ejército muy grande de ciudadanos y ciudadanas que organizaban la elección junto con sus autoridades locales electorales, y esto le da también un preámbulo importante de cómo vendría el tema a desarrollarse en el próximo año, que ya está por iniciar el proceso electoral
en septiembre próximo y de manera en escalada, digamos, a las entidades federativas. Recordemos que el próximo año habrá elecciones en 30 entidades federativas. Desde luego eso les hace una elección la más grande en la historia de México, con las complejidades que esto implica y con el concurso y con la armonización que eso deberá también implicar entre los órganos nacionales y los locales. Desde luego en esta elección que aún están sucediéndose los conteos distritales y municipales, como usted lo comentaba, se han hecho ejercicios previos, desde luego marcando una tendencia o una pauta a partir de, en efecto, los resultados preliminares, que recordemos son preliminares, desde luego, porque aún no son oficiales, se están construyendo los oficiales, y son oficiales una vez que se agotan todos los plazos y todos los términos que establecen los ordenamientos legales para ello. En el caso del Estado de México en particular, el plazo máximo para que se sentencie en definitiva la elección es justamente hasta el 14 de septiembre. Correcto. El día 15 toma protesta el nuevo gobernador o gobernadora en su caso, resulte finalmente electo por el voto, sea oficialmente contado. Pues bien, como usted decía, una elección significativa la de la Ciudad de México y sin embargo un resultado pues muy atípico, donde los partidos que en otros tiempos eran segundas o terceras fuerzas hoy están desplazados por un partido emergente, ¿no? Que no es un fenómeno tampoco que deba dejarse soslayado. En ese sentido, maestra, considerando pues y tomando como ejemplo esta elección, indiscutiblemente por la importancia, como bien dice maestro, de que se encuentra esta ciudad cerca del centro de la República, donde se generan las grandes decisiones aún en nuestra época, ¿cómo se ve un resultado de esta naturaleza desde el punto de vista, desde luego, doctrinario, pero sin dejar de lado, Claudia, que usted ya ha participado en la dirigencia de un partido político? Claro, empiezo por lo que comentaba de que aparentemente no tiene un impacto en el Estado, pero me parece que todo el mundo tiene la vista puesta en este 2018 y el comportamiento tanto de los actores a nivel nacional en este momento dentro de los partidos y dentro de quienes aspiran a participar, están moviéndose y están pensando hacia dónde se van a sumar aún en nuestro estado y en otros donde no hubo la elección. La otra cuestión que yo rescato es que en medio de tantos escándalos que había respecto de un partido en particular, ¿no? Se pensaba, bueno, no va a tener mayor votación y por el contrario se está quedando aparentemente con 2 estados y tan importante como es el Estado de México. En la cuestión del partido emergente que comentaba, bueno, pues hay que considerar que sí está muy cerca en la Ciudad de México y la fuerza que trae este otro partido que es el PRD y es el que ha venido a darle vida a sus integrantes que han dejado este otro partido y le han dado vida a este otro de Andrés Manuel, ¿no? En el caso de Acción Nacional, creo que tuvo de todas las emociones. Aparentemente está teniendo Nayarit, está luchando por un Coahuila, pero que como están las cosas, muy probablemente se ratifiquen, ¿no?, las tendencias del PREP, donde veamos a un PRI que se queda nuevamente con Coahuila. Y digo, sorprendentemente, porque a pesar de toda la información que se manejó de de corrupción y demás, así como en otros estados, ¿no? Hace días hubo un foro donde hablaban de posverdad, que fue un término para mí un tanto nuevo y quise ir al análisis, y mucha gente es la primera vez que lo escucha, ¿no? El término posverdad, pero si lo analizamos en política es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que generas percepción y la percepción que tú quieres para lograr tus objetivos, y creo que la posverdad, como le llaman ahora, ha permeado bastante en una población que, como decíamos ahorita, participó en un porcentaje muy elevado cuando se pensaría o se esperaría una decepción y por lo tanto no ir a las elecciones, ¿no? Ese es un fenómeno importante, Claudia, porque francamente te estás refiriendo a los escándalos de corrupción de exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional, que fueron, digamos, la generación más moderna de quienes egresaron de este partido político como representantes populares, y que como una cuestión de no creerse, el mismo día de la jornada, la noche misma, ¿no? En la noche misma nos encontramos con la noticia de que uno de ellos, un exgobernador de por allá del sur de nuestra república, pues estaba siendo detenido, ¿no? Entonces, sí, en un momento dado, a quien nos gusta analizar este tipo de
fiestas electorales, si decimos, bueno, el elector cómo reacciona, si está viendo una realidad y hablamos de esa posverdad, que es un neologismo súper interesante, pues vemos por otro lado pues que la participación ciudadana superó el 50% más. Sí, llamó la atención del Estado de México, su comportamiento histórico había sido 40 medios, 40 altos, por vez primera en muchos años supera el 53, 54% según las tendencias del PREP, y tampoco es cosa menor. Eso quiere decir que eventualmente hay ciudadanos más interesados en participar. Estaba en disputa una parte importante del poder político en México y era anticipado, ya lo decía en las encuestas, una contienda todavía muy cerrada. Claro. De hecho, al día de hoy es una contienda cerrada, están desde luego el escrutinio y cómputo de las casillas electorales en los distritos correspondientes, y eso le dará desde luego una mayor certeza al resultado. Claro. Desde luego, como en toda elección, hay inconsistencias que tienen que irse aclarando durante este proceso, y esto no es definitivo, desde luego, aunque por lo general la tendencia inicial es la tendencia que no se revierte, pero aún los márgenes pueden desde luego modificarse. Yo creo que en el caso de Coahuila, ahí todavía la elección es todavía muy cerrada. El PREP cerró con el 80% de la captura de los datos. Una buena parte de la paquetería electoral, el acta correspondiente para la captura en el PREP venía dentro del paquete, y eso desde luego hay que esperar a abrir el paquete para captura. Y el caso de Nayarit ya era muy cantado prácticamente el triunfo de la alianza PAN-PRD. Claro. Sin duda estos fenómenos electorales van a merecer un análisis por muchos días, porque finalmente quien se dedica a esto tendrá que tomar en cuenta todas las lecturas que se han derivado de la jornada del 4 de junio. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este tema. Pues sí, ahí está.